Bienvenidos a este vídeo sobre Xi Jinping, el hombre que ha redefinido el liderazgo en China y el panorama político mundial. Quédate en este programa porque de verdad que te va a servir de gran ayuda si quieres conocer cómo ha sido la vida de uno de los hombres más poderosos del mundo en la actualidad. De forma clara y concisa vamos a viajar por 40 hechos de su vida cruciales para convertirse en el hombre que es hoy y la China que ha conseguido construir a base de esfuerzo, trabajo y comunismo. Acomódate con una buena taza de café o lo que te dé la gana porque después de este vídeo ya no te sonará a chino la figura de Xi Jinping. Con la hoz y el martillo al hombro, Xi Jinping y China siguen siendo el mejor bastión que tiene el comunismo para defender su ideología. No hay discusión sobre capitalismo y comunismo que se precie en la que no aparezcan frases como «pues mira a China qué bien les va con el comunismo» o como réplica «China es comunista solamente en lo social, no en lo económico». Sea como sea, hoy te traigo 40 momentos clave en la vida de Xi Jinping y su China comunista actual. Xi Jinping nace el 15 de junio de 1953 en Pekín. China lleva 4 años bajo el gobierno comunista de Mao Zedong, el cual llegó al poder tras salir victorioso en una cruenta guerra civil contra nacionalistas chinos que, derrotados, encontraron refugio en la isla de Taiwán, donde aún continúan. Su padre es Kim Jong-un, hombre leal a Mao Zedong durante la revolución y la guerra civil. Cuando nace Xi Jinping, su padre es ministro de propaganda. Casi nada. Obviamente crece en una familia de élite. De joven, y como a otros hijos de personalidades del Partido Comunista, se le llama Príncipe Rojo. Estudia en las mejores escuelas y vive en un complejo residencial en Pekín. Realiza sus tareas con disciplina. Es un joven aplicado. Sus primeros años los vive ajeno al tremendo esfuerzo que sus compatriotas están realizando para sacar a su nación de la pobreza. Su padre, en 1959, llega a viceprimer ministro de Mao Zedong. La posición del joven Xi a sus 10 años es de auténtico privilegio, al menos hasta el momento. En 1962 su familia cae en desgracia y Kim Jong-un es purgado por dar apoyo a un libro que glorificaba a otro revolucionario enemigo de Mao y que había sido purgado años antes. Esta historia es más compleja y no me quiero detener en ella en este momento. El caso es que el padre de Xi y por tanto su familia pierden todos los privilegios. El padre es destruido de sus cargos y es enviado a trabajar a una fábrica de tractores como uno más. Bueno, le pusieron de gerente. El joven Xi Jinping siguió con sus estudios. Cuestionado por ser hijo de un traidor, se aisló, pero siguió siendo un joven tremendamente disciplinado. En 1966 se pone en marcha la Revolución Cultural. Se impuso la dureza para los enemigos del pueblo, reaccionarios, revisionistas, capitalistas y derechistas. Es decir, cualquier persona contraria a Mao Zedong. A través de jóvenes universitarios nacen los guardias rojos, que son los encargados de buscar y apresar a toda persona disidente o con algún pasado turbio. Su padre, al igual que millones de personas, es encarcelado. Durante esta época, el joven Xi Jinping, como muchos jóvenes y por ser hijo de traidor, es enviado al campo para reeducarse mediante el trabajo duro. El trabajo es puramente manual en Shanxi, una región rural pobre. Durante la Revolución Cultural y bajo el lema «Destruir lo viejo», se luchó fervientemente contra toda la riqueza cultural que los imperios chinos habían dejado siglos atrás. Se destruyeron templos, estatuas y se atacaron costumbres centenarias con fuerza. Hasta las viejas artes marciales eran acusadas de burguesas y se tenían que practicar en secreto o bien adaptarse a las nuevas doctrinas del partido. Incluso la sabiduría de Confucio no estaba bien mirada por los guardias rojos. A la llegada de Xi Jinping al poder, poco a poco China se ha ido reconciliando con su pasado y cultura anterior al comunismo. Eso sí, siempre bajo la supervisión del partido. El joven Xi pasa 7 años trabajando y viviendo en condiciones muy duras en la zona rural de Lianyaye, lo cual moldea su resiliencia y su determinación. Vive en una cueva y aunque no tiene acceso a estudios formales, devora lecturas como El Capital de Karl Marx y otros libros de historia y filosofía. Durante estos años intenta acceder en varias ocasiones al Partido Comunista, pero la condición de preso de su padre se lo impide. Tras 7 largos años, logra acceder al Partido Comunista en 1974. Su insistencia y su amplio conocimiento sobre la teoría marxista le permiten coger respeto dentro del partido.
Con una buena posición dentro del mismo partido, Xi es enviado de vuelta a Pekín, donde estudiará ingeniería química en la Universidad de Tsinghua. En 1976 fallece Mao Zedong. Su sucesor pone fin a la represión salvaje y arresta a todos aquellos que abusaron de su poder, como la Banda de los Cuatro, donde estaba la mismísima mujer de Mao Zedong. Se libera a miles de presos, entre ellos políticos e intelectuales. Deng Xiaoping se hace con el poder de manera estable en 1979, el cual, por cierto, había sido purgado 2 veces por Mao Zedong. En 1979, tras graduarse en la universidad, Xi Jinping llegó a Hebei, con 26 años, donde trabajó como asistente de Yen Biao, un poderoso militar y aliado de Deng Xiaoping. Él estuvo en el Comité Central Militar. En este rol manejó tareas administrativas y aprendió los secretos del poder cerca de Pekín. Discreto y disciplinado, el joven Xi construyó contactos clave que marcarían su ascenso en el Partido Comunista. En 1982 da su primer salto importante en política y obtiene el cargo de subsecretario del partido en Xianjin, Hebei, una región agrícola empobrecida. Allí implementó reformas pioneras. Eliminó cuotas de grano obsoletas, atrajo inversión tecnológica para modernizar cultivos y redujo la burocracia local. Tras Hebei, Xi pasó 17 largos años en Fujian, escalando de vicealcalde de Xiamen a gobernador provincial. Impulsó las zonas económicas especiales, atrayendo inversión taiwanesa, con excepciones fiscales. También desmanteló redes de corrupción que vinculaban a empresarios con funcionarios. Su manejo de crisis, como el escándalo de los licores adulterados en 1986, demostró su capacidad para equilibrar reformas y disciplina partidista, sentando las bases de su futura cruzada anticorrupción nacional. En 1987 se casa con Peng Liyuan, una famosa cantante de ópera en China, consolidando así su perfil público. La ceremonia fue sencilla, sin vestido rojo, como es tradición en China para la novia, y sin banquete. Una simple cena con amigos selló el enlace. Es cierto que Xi Jinping siempre ha predicado con el ejemplo de la austeridad y el pragmatismo. Entre la discreción de Xi Jinping y la enorme fama de su esposa durante muchos años, se bromeó diciendo: ¿quién es Xi Jinping? ¿El esposo de Peng Liyuan? En Fujian, entre 1985 y 2002, como gobernador, aceleró la transición hacia una economía de mercado, convirtiendo la provincia en un modelo de socialismo con características chinas. Fujian se transformó en una potencia económica, con un robusto sector privado, atrayendo inversión extranjera y sirviendo como escaparate de las reformas de Deng Xiaoping. Xi implementó políticas que facilitaron la creación de economías especiales, como Xiamen, que se beneficiaron de regulaciones flexibles e incentivos para inversores extranjeros. Estas medidas catapultaron a Fujian como precursora de campaña de reforma y apertura del país, sentando las bases para su actual papel como líder en la modernización económica de China. A ver, algo que hay que decir es que mientras que Xi Jinping estaba creciendo como político, es cierto que los que promovieron ciertas reformas económicas que abrieron a China a los mercados de una manera bestial fueron Deng Xiaoping y Jiang Zemin. Ambos introdujeron la propiedad privada y la apertura del país a la inversión extranjera. Jiang Zemin introdujo a China en la Organización Mundial del Comercio. Además, durante su mandato, el PIB de China se duplicó con creces y la renta per cápita aumentó significativamente. Zhu Jintao también colaboró a que Xi Jinping se encontrara una China muy potente económicamente y poderosa a su llegada al poder. Este es un vídeo de Xi Jinping, pero también es importante aclarar esto. Xi se gana una reputación de ser intolerante con la corrupción, un problema endémico en muchas regiones de China. Es un justiciero dentro de las instituciones. Estas prácticas anticorrupción la acompañarán hasta la actualidad, aunque desde luego no está falto de crítica, que afirma que utiliza estas excusas de corrupción para realizar purgas de enemigos políticos. Y es que, amigo mío, mantenerse arriba del todo no es fácil ni siquiera para Xi Jinping. En 2002 aterriza en Zhejiang como secretario del partido, una provincia que es motor económico de China, famosa por sus empresas y comercio. Ahí no se queda quieto, impulsa el crecimiento con mano firme, apoyando la innovación y el desarrollo, mientras pone otra vez la lupa en la corrupción, un problema que siempre ha querido arrancar de raíz. Zhejiang era un laboratorio para sus ideas y aprovechó para mostrar su estilo, pragmático, disciplinado y con visión de futuro. Así fue puliendo su reputación antes de dar el gran salto.
Siempre ha querido mostrar su condición austera. Ya en 2007 asumió brevemente el puesto de secretario del partido en Shanghái, tras el escándalo de corrupción que derribó a Chen Liaoyu. Durante sus 7 meses allí, rechazó usar un tren especial que le ofrecieron para viajar entre Shanghái y Guangzhou, insistiendo en seguir las reglas del partido, que reservaban tales privilegios solo para líderes nacionales. Este gesto de disciplina le ganó reputación de rigor y modestia. En 2007, durante una visita a Moscú como vicepresidente, Xi Jinping reveló una faceta poco conocida, su pasión por la literatura rusa. En una reunión con intelectuales rusos sorprendió a todos, citando de memoria pasajes de Pushkin, Lermontov y Tolstói, en su idioma original. Esta afición, cultivada desde su juventud en Lingai, donde devoraba clásicos rusos, no solo muestra su amor por la lectura, sino también su habilidad para tender puentes culturales. Xi comentó: "La literatura rusa me ha enseñado a entender el alma humana, demostrando cómo sus intereses personales han moldeado su visión del mundo y su enfoque diplomático". También le encanta el fútbol e intentó llevar a la Liga China a lo más alto en este aspecto. Pero no, parece ser que el fútbol a los chinos no se les da tan bien como quisieran. En octubre de 2007, durante el 17º Congreso del Partido Comunista Chino, Xi Jinping fue nombrado miembro del Comité Permanente del Politburó, el órgano más poderoso del partido. Esto marcó su ascenso como figura clave en la jerarquía política china, posicionándolo como un probable sucesor de Hu Jintao. Poco a poco, Xi Jinping tomaba posiciones. Si los norteamericanos tienen el sueño americano, los chinos tienen su propio sueño de grandeza presente a cada día. Xi fomenta la idea del sueño chino, de rejuvenecimiento nacional, inspirado en un sentido de orgullo y misión. Xi comienza a implementar reformas para modernizar el Ejército Popular de la Liberación, la fuerza militar más grande del mundo. Expulsa a los oficiales corruptos y tiene como misión convertir a su ejército en el más poderoso del mundo. Eso sí, el ejército de China, con Xi Jinping al mando, no ha entrado en ningún conflicto bélico. El 15 de noviembre de 2012, Xi Jinping tomó el relevo de Hu Jintao como secretario general del Partido Comunista Chino en el 18º Congreso Nacional, marcando el inicio de un liderazgo más decidido. Hu, conocido por su estilo reservado, dejó paso a Xi Jinping, quien pronto se consolidaría como una figura determinante. Durante el evento, Xi sorprendió al no leer un discurso preparado y habló con un tono directo y cercano. El 14 de marzo de 2013, Xi Jinping fue elegido presidente de la República Popular China por la Asamblea Popular Nacional, consolidando su poder frente al país. La votación fue prácticamente unánime, con 2.952 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones. Este nombramiento completó la transición de poder decenal en China, sucediendo a Hu Jintao. En septiembre de 2013, el presidente Xi anunció la iniciativa de la Franja de la Ruta BRI, por sus siglas en inglés, durante una visita oficial a Kazajistán, presentando inicialmente el concepto del cinturón económico de la Ruta de la Seda. Un mes después, en Indonesia, complementó la iniciativa proponiendo la Ruta Marítima de la Seda del siglo XXI. Esta ambiciosa estrategia de desarrollo global busca conectar Asia, Europa y África a través de redes terrestres y marítimas, reviviendo las antiguas rutas comerciales de la seda. AliExpress, por ejemplo, creada en 2010, y otras similares, se frotaban las manos con estas rutas que llenaron nuestros hogares de productos fabricados a destajo en China. La campaña anticorrupción de Xi Jinping ha sido una iniciativa de gran alcance con efectos significativos en toda China. Por un lado, ha logrado sancionar a numerosos altos funcionarios corruptos, incluyendo jefes de alto rango, lo que ha aumentado la popularidad de Xi entre la población y ha restaurado cierta confianza en el Partido Comunista. La campaña ha desalentado el gasto extravagante y ha devuelto fondos lícitos al Estado. Sin embargo, también ha generado críticas. Algunos ven la campaña como una herramienta política para consolidar el poder de Xi y eliminar rivales. Además, ha creado un clima de temor entre los funcionarios, paralizando la toma de decisiones en algunos casos. En 2018, Xi Jinping impulsa reformas estructurales en el Partido Comunista, fusionando organismos estatales y partidarios para centralizar el poder. Crea la Comisión Nacional de Supervisión, que supera en autoridad a la Corte Suprema, y reorganiza el Consejo de Estado para alinear la administración con las directrices del partido. En 2013, Xi Jinping expande el sistema de vigilancia masiva Skynet,
que para 2019 ya cuenta con 200 millones de cámaras CCTV, 4 veces más que en Estados Unidos. Sí, lo llamaron Skynet por la referencia clara a la película Terminator. Con tecnología de reconocimiento facial de empresas como Hikvision y SenseTime, el gobierno monitorea calles, mezquitas en Xinjiang y disidentes, integrando datos de 1.400 millones de ciudadanos en la base Golden Shield. Este sistema, respaldado por la Ley de Ciberseguridad de 2016, busca estabilidad social y control total, consolidando el poder del Partido Comunista. Si vas a China y no quieres que se entere nadie, sencillamente no vayas a China. Desde su llegada al poder en 2012, Xi ha implementado medidas como el Gran Cortafuegos, que bloquea sitios web extranjeros como Google o Wikipedia, además de muchísimas más plataformas de redes sociales occidentales. Se obliga a las empresas tecnológicas a almacenar datos localmente y a colaborar con las autoridades para censurar contenido considerado subversivo o contrario a los valores del Partido Comunista Chino. El control también abarca la narrativa. Plataformas locales como WeChat o Weibo están bajo constante vigilancia y los usuarios enfrentan sanciones por publicar contenido crítico al gobierno. China sigue siendo uno de los países más contaminantes del mundo, pero también está haciendo esfuerzos reales en sostenibilidad. Actualmente emite cerca del 30% de los gases de efecto invernadero globales, más que Estados Unidos y la Unión Europea juntos, debido a su enorme industria y dependencia del carbón. Sin embargo, bajo la civilización ecológica de Xi, ha invertido masivamente en energías renovables, lidera en producción de paneles solares y turbinas eólicas. También planea reducir su huella de carbono, aunque muchos críticos dicen que las metas, como neutralidad para 2060, son lentas frente a la urgencia climática que nos acecha. En China existe libertad de credo, es decir, en un ámbito privado y en los templos específicos para ello, se puede rendir culto a la religión que uno quiera, siempre y cuando no se quiera extrapolar al resto. En la región de Xinjiang existen más de 1 millón de personas de religión musulmana, pero el gobierno está preocupado con una minoría dentro de la rama musulmana de los uigures, que no quiere formar parte de la China tal y como la conocemos, y lleva a cabo atentados terroristas que obviamente preocupan muchísimo al gobierno. El gobierno de Xi ha intensificado las políticas de seguridad en Xinjiang, implementando centros de reeducación para la minoría uigur, que el Partido Comunista justifica como medidas antiterroristas. Estas instalaciones, donde se estima que más de 1 millón de personas han sido detenidas, han provocado críticas globales por violaciones de derechos humanos, incluyendo acusaciones de trabajo forzado y esterilización. Sin embargo, el gobierno chino niega estas acusaciones e incluso permitió la grabación de un documental a la BBC en uno de estos centros para desmentir estos bulos. En fin, la polémica está servida como no podía ser de otro modo. En 2018 logra una enmienda constitucional que elimina el límite de 2 mandatos presidenciales, permitiéndole gobernar indefinidamente. Xi Jinping va a ser líder supremo de China de forma vitalicia. Ha fomentado un culto a la personalidad en China, con su imagen y pensamiento omnipresentes en la propaganda oficial. El pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para una nueva era fue incluida en la Constitución, reforzando su estatus como líder incuestionable en una estrategia que recuerda al culto de Mao Zedong en su época. Hasta existen aplicaciones para móviles con su pensamiento y doctrinas. China comenzó la construcción de islas artificiales en la región del sur desde 2013, pero entre 2015 y 2018 militarizó varias de ellas con bases, radares y sistemas de misiles. China no busca guerra, pero está preparado para defenderse si fuera necesario. Xi adopta una línea dura ante las protestas de Hong Kong, promoviendo la Ley de Seguridad Nacional en 2020 para sofocar el movimiento pro-democracia. Esta legislación, impuesta tras meses de manifestaciones masivas en 2019, penaliza con hasta cadena perpetua actividades consideradas subversivas, llevando a arrestos de activistas, cierres de medios críticos y el éxodo de miles de hongkonenses, lo que generó condenas internacionales de países como Estados Unidos o Reino Unido. Bajo Xi Jinping, los diplomáticos chinos han adoptado una postura conocida como diplomacia de guerrero lobo, caracterizada por un tono más agresivo y de confrontación para defender los intereses de China en el extranjero.
Esta estrategia se intensificó desde 2019, con figuras como Xiao Liuyan, usando plataformas como Twitter, ahora X, para refutar críticas sobre derechos humanos o el origen del COVID-19, a menudo con sarcasmos o amenazas veladas. Esto marca un cambio respecto a la tradicional diplomacia discreta de China, buscando proyectar fuerza y contrarrestar narrativas occidentales, aunque ha generado tensiones con países como Australia y también con la Unión Europea. Donald Trump y Xi Jinping no son los mejores amigos. Bajo el liderazgo de Xi, China se enfrenta a sanciones y tensiones comerciales con los Estados Unidos, especialmente durante la presidencia de Donald Trump. Entre 2018 y 2020, Donald Trump impuso aranceles a más de 550.000 millones en bienes chinos, alegando manipulación de divisas y subsidios injustos, mientras China respondió con tarifas de 185.000 millones en productos estadounidenses. Además, sanciones específicas incluyeron restricciones a empresas como Huawei por preocupaciones de seguridad nacional y medidas contra funcionarios chinos vinculados a abusos en Xinjiang y Hong Kong. Aunque lograron un acuerdo fase 1 en 2020, las tensiones persisten y un Trump 2.0 va a endurecer estas políticas. Xi promueve una estrategia de circulación dual, buscando reducir la dependencia de China de mercados externos. Intenta que el pilar central de su economía sea el comercio interno y el externo, aunque importantísimo para Xi, quede en un segundo plano. Pero siendo China la fábrica del mundo, ¿crees que esto es posible? En 2020, Xi Jinping anunció que China erradicó la pobreza extrema, cumpliendo un objetivo clave de su mandato mediante la campaña de pobreza cero. Con medidas como reubicaciones masivas y subsidios, se sacó a más de 90 millones de personas de la pobreza, según estándares nacionales. Pero siempre están los que se quejan y dicen que, claro, los estándares de pobreza en China son más bajos que los del Banco Mundial. Que nada, no hay manera, el bueno de Xi no consigue la aprobación mundial por mucho que se esfuerce. En 2015, Xi Jinping puso en marcha Hecho en China 2025, un plan ambicioso para que China deje de ser solo la fábrica del mundo y se convierta en un referente de innovación y tecnología avanzada. Apostando fuerte por áreas como inteligencia artificial, robótica y energías limpias, el país ha volcado recursos, 300.000 millones al año en investigación para 2023. Obviamente también recibe críticas desde fuera del territorio chino en conceptos de explotación laboral, robo de propiedad intelectual o apoyo estatal a las empresas. El COVID-19 surgió en Wuhan, China, a finales de 2019. Esta historia no la sabemos todos. Xi Jinping respondió con una estrategia de COVID-0 que marcó récords logísticos. En apenas semanas se construyeron hospitales desde cero, como el Huiyong-Zhenjiang, de 1.000 camas en 10 días. Los confinamientos masivos aislaron ciudades enteras, afectando a millones de personas, mientras drones y robots entregaban suministros y vigilaban el cumplimiento de la ley. Las mascarillas se produjeron a un ritmo de 100 millones diarias en 2020, mostrando una movilización sin precedentes. Ni que decir tiene que le caen palos desde todo el mundo por diferentes motivos al respecto, como tardar demasiado en alertar al resto del mundo o silenciar a médicos que querían alertar sobre el peligro del virus. Sobre este tema ya se habló demasiado en su día. Seguimos. Taiwán es una de las piedras en el zapato de Xi y de China en general. Xi Jinping refuerza la postura de China sobre Taiwán, promoviendo la reunificación y advirtiendo contra la independencia. Recordemos que a nivel internacional, solo 13 países reconocen a Taiwán como Estado soberano, mientras que la mayoría, incluyendo Estados Unidos, no lo reconocen formalmente, pero mantienen relaciones comerciales y apoyo militar indirecto. Es decir, un lío importante que, por supuesto, merece un capítulo aparte. Bajo Xi Jinping, China ha intensificado el control sobre gigantes tecnológicos como Alibaba y Tencent, buscando limitar su influencia y alienarlos con objetivos del Partido Comunista. Desde 2020, Xi impulsó regulaciones estrictas con multas multimillonarias. Alibaba recibió una de 2.800 millones de dólares en 2021 por prácticas monopólicas. También restricciones a sus operaciones, junto con leyes de protección de datos y censuras en plataformas como WeChat. Extra. Frente a la guerra en Ucrania, Xi Jinping ha adoptado una postura de neutralidad, pero con un apoyo tácito a Rusia. China aboga por una solución política y la desescalada del conflicto, promoviendo 3 principios: evitar la expansión del conflicto, prevenir la escalada de hostilidades e impedir que las partes aviven las tensiones.
Xi ha presentado una propuesta de paz criticada por Occidente como vaga y favorable a Rusia. Esta posición ambigua busca proyectar a China como un mediador potencial, aunque ha generado tensiones con Occidente por su falta de condena explícita a la invasión rusa. El personaje de Xi Jinping da para horas de estudio y análisis, pero como iniciación a la persona y hacia la nación china, creo que este vídeo te sitúa en una rampa de salida imprescindible para conocer y abordar la increíble cultura china, desde que el comunismo llegó a sus vidas. Espero que te haya gustado el vídeo. Por favor, comenta lo que quieras, ya que yo estaré encantado de leerte. Y además, me ayudas muchísimo, la verdad. Como también con un pulgar arriba, por supuesto. Yo ya sin más me despido, soy Daniel Casas, muchísimas gracias por la atención, hasta la próxima.